El siguiente es un programa de información y opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, apto para todo público. Bienvenidos a Global Radio, Información 2.0. Somos una revista informativa de actualidad y variedades con calidad premium internacional. Escúchanos todas las tardes en directo también por www.éxtasis977fm.com, por éxtasis977.caster.fm y en este dial 97.7 FM Éxtasis, la radio feliz. Trabajamos para ustedes en la producción y conducción de este espacio Gerardo Moreno, periodista con el certificado de locución número 52790 de la Universidad Central de Venezuela, y Fidel Revelo, politólogo con certificado de locución número 52800 de la Universidad Central de Venezuela. Laboramos para ustedes junto a un equipo profesional bajo la coordinación de Henry Márquez. En los controles de cabina, Josué González. En la dirección, Noel Acevedo. Todos bajo la presidencia en la cadena radial de Venezuela de José Luis Rincón. Concord Express, donde consigues un rico capuchino elaborado por baristas profesionales y una variedad muy amplia de comidas y bebidas. Concord Express, mucho más que una panadería. La entrevista del día. Bienvenidos a Global Radio, hoy con muchísima información en la jornada que corresponde al día 23 de febrero, día histórico, un 23 de febrero pero de 1980, si no estoy mal. Tejero intenta tomarse el Congreso con guardias civiles en España. En España. Un golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado en toda regla, que iba a ser acompañado por los militares, por unidades importantes del ejército de España, para acabar con lo que se denominaba como la transición, porque a muchos militares no les gustaba que, por ejemplo, el Partido Comunista Español fuera parte de la democracia, no les gustaba que muchos altos mandos del franquismo perdieran sus posiciones de poder, eso entre otras cosas, ¿no? Sí, remanentes del franquismo que estaban todavía por ahí y dando vueltas. El teniente coronel Tejero, Antonio Tejero, se toma el hemiciclo del Congreso y, armado él y sus guardias civiles, amenazan e intimidan a los diputados presentes, porque ese día estaban en Cortes, las Cortes reales se habían reunido, y bueno, aprovecharon el momento para ellos hacer ese acto de insurgencia. Es un aniversario más de este golpe de Estado, gracias a Dios que fue abortado por las fuerzas leales al rey y por el propio rey de España en el momento, don Juan Carlos. Don Juan Carlos, así es. Bien, amigos, bienvenidos a Global Radio. Hablaba Gerardo Moreno, ahora en la voz Fidel Revelo. Les damos la cordial bienvenida y les informamos que tenemos con nosotros ya en línea a nuestro invitado para la entrevista del día, puesto que es en vivo desde Ucrania, desde Kiev. Allá es cerca de medianoche y en respeto del horario y de nuestro invitado vamos a ir de entrada con la entrevista del día que llega a ustedes por cortesía de Concord Express. Concord Express, donde consigues un rico capuchino elaborado por baristas profesionales y una variedad muy amplia de comidas, bebidas y platos. Concord Express, mucho más que una panadería. En la avenida 19 de abril, Centro Comercial La O. La entrevista del día. Así es, estamos entonces en la entrevista del día con nuestro invitado Oleksii Oktydach, analista político e internacionalista ucraniano, quien está en conexión en directo desde Kiev. A usted se le olvidó mencionar que Oleksii además tiene un nuevo oficio, es fixer de la prensa internacional. Eso es correcto. En Ucrania. Y está full trabajo. Estaba comentando ahorita fuera de micrófono que la tormenta de entrevistas y de gracias a Dios, que se han generado es impresionante. Qué bueno. Con él queremos hablar, dígame si no, del impacto y las reacciones que ha suscitado la sorpresiva visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a Ucrania, hecho ocurrido el pasado lunes.
hubo una importante reunión entre el presidente Biden y el presidente Zelensky, en donde se llegaron a acuerdos fundamentales y a, digamos, a reforzamiento de la situación. Y esto ha generado, por supuesto, mucho escozor en algunas esquinas o en algunas aceras y mucha alegría y mucho ánimo en otras aceras. Bienvenido, Oleksiy Oktydach, un gustazo tenerte con nosotros aquí en Venezuela, en Global Radio, nuevamente. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Es un gustazo estar otra vez con ustedes. Bienvenido, Oleksiy, bienvenido de verdad. A nosotros también nos da gusto el trabajo que estás realizando, la atención que haces constante con la prensa internacional, en labores de guía, en labores de acompañamiento, la traducción simultánea del inglés al ucraniano y viceversa. Eso tiene un valor muy alto, y no solo económico, porque igual estás exponiendo tu vida en el teatro de guerra, ¿no? Sí, es una parte de trabajo que hago para nuestra victoria, porque entiendo que el frente de la información es no tan importante como el frente de la guerra, pero es una parte de la guerra. Y cuando hace un año pensaba cómo podría ayudar a mi país, entendí que, bueno, esto es una vía que sí puedo seguir para apoyar a Ucrania. Oleksiy, coméntanos, ¿qué pasó el lunes con la sorpresiva visita de Biden allá a Ucrania? Bueno, de hecho, fue una visita súper sorpresiva porque nadie estaba esperando esto y la gente entendió que llegó alguien de los Estados Unidos, alguien muy importante, solamente por la cantidad de medidas de seguridad, porque la policía y las fuerzas de seguridad aparecieron en un momento por todo el centro de la ciudad, y solamente por la presencia de la policía, de mucha policía cerca de la embajada de los Estados Unidos, la gente entendió el país, sí, de nuestro visitante, que se trata de los Estados Unidos. Y como el secretario Blinken, si esto es correcto, ya visitó Ucrania y no había tanta seguridad, entonces la gente empezó a pensar que, bueno, quizás se trata de Biden. Y ya, en una hora, sí, apareció públicamente en una de las plazas centrales en Kiev. Yo creo que esta visita es como una culminación del cambio que vemos durante diciembre y enero en las élites occidentales, que desde la posición apoyamos a Ucrania para que no pierde, y llegó hasta la posición apoyamos a Ucrania para que ganen. Y esta visita de Biden es como una visita simbólica que sí estamos jugando en serio y que sí y nos involucramos a esa guerra de forma más posible en esas condiciones. Esta visita, recién nos enteramos que sí tuvo una coordinación de seguridad de por lo menos hace una semana entre los servicios de seguridad de Ucrania y los servicios estadounidenses. Pero es una visita que obviamente por razones de seguridad no fue anunciada al público. Zelensky sí que la esperaba y Biden sabía que iba a ir, pero era la primera vez que un presidente estadounidense iba a un teatro de guerra. Esto no pasaba desde que Bush visitó Irak en 2004. En donde no había tropas estadounidenses, y no hay tropas estadounidenses en Kiev, salvo los marines que custodian la embajada americana. Y el mensaje considero yo que fue importantísimo, hablaba Fidel hace un instante y lo repetías tú, de apuntalar la alianza que hay entre Estados Unidos y Ucrania, esta alianza desde luego que pasa por la OTAN, ojo, lo decimos aquí porque va a ocurrir, Ucrania va a ser parte de la OTAN, esta guerra no ha hecho sino reforzar ese punto de vista, y ya es parte prácticamente de la Unión Europea. ¿Cuál es el comentario en la calle tras la visita? ¿Qué dicen los ucranianos de a pie? Pues la gente ucraniana fue, primero, muy sorprendida y segundo, está muy agradecida por esa visita porque entendemos que después de un invierno duro, después de un invierno de batallas constantes cerca de Bakhmut, en el este de Ucrania, batallas sangrientas y muy duras, necesitábamos ese impulso, ¿sí? de apoyo, de simbolismo, que el mundo sigue con nosotros, porque una de las historias, una de las narrativas que Rusia lanza a través de su red de propaganda es que el occidente está harto de Ucrania, el occidente no quiere apoyar más a Ucrania, que mañana ya acaba la ayuda occidental y Ucrania pierde la guerra. Y esta visita obviamente muestra que no es así. Efectivamente, estamos hablando con Oleksiy Oktydach, analista político e internacionalista ucraniano, en vivo, directo desde Kiev. Oleksiy, ciertamente la visita de Biden es un hecho histórico y un hito en este conflicto, y eso ha generado reacciones. Quisiéramos pulsar contigo inicialmente la reacción de parte de Rusia. El presidente Putin, el día martes, se retiró del Tratado de Proliferación Nuclear, Star One,
por un lado, y por el otro, en un discurso muy agresivo, dijo que el objetivo central de Rusia era recuperar sus territorios ancestrales históricos. En una distorsión de la historia como nunca se había visto. Increíble. Ajá. Y en consecuencia amenazó con eso a todos los países de Europa del Este que estaban bajo la cortina de hierro durante la Guerra Fría, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto muy particularmente a aquellos países que, como Ucrania, formaron parte de la Unión Soviética. ¿Cómo se puede analizar esta reacción y algunos otros elementos que se pueden estar escapando? No me van a creer, pero lamentablemente, como ahora trabajo con un periódico japonés, ellos me obligaron a escuchar esta 1 hora y media de patrañas por parte de Putin y traducirlo completamente. Y yo sí, escuché el discurso totalmente. Es que fue un discurso secundario. Este discurso nos pareció un discurso de un funcionario de una región pequeña desde la época soviética, de los años 1980. Porque 2/3 del discurso fueron dedicados a todo está bien, todo está de acuerdo con el plan, la economía crece, el desempleo se disminuye, todo va bien, Rusia está mejor que antes, las sanciones nos ayudan, y etcétera, etcétera. Las partes históricas al inicio y al final del discurso no escuchamos nada nuevo. Es lo que él dijo hace un año, hace 6 meses, hace 5 meses, hace 3 meses, eso repite a cada día. En cuanto a ese tratado de que Rusia dijo que no salió, pero como paró su participación, sí, al mismo tiempo, el día siguiente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha dicho que, bueno, seguimos con los límites indicados por ese tratado. Y además, Rusia tenía menos armas nucleares que podría tener según ese tratado. Entonces, de hecho, ellos no han hecho nada. Además, por COVID, desde el año 2020, no había estas inspecciones del arsenal nuclear por parte de los Estados Unidos en Rusia y viceversa por diferentes dificultades relacionadas a la pandemia. Entonces, ese tratado, de hecho, ya no funcionaba tanto y Rusia no tenía más opciones que decir, bueno, salimos del tratado que ya no funciona. Y yo creo que ese discurso fue un discurso muy malo por parte de Putin porque él podría hacer algo más interesante. Oleksi, hay algo por allí que está sobre el tapete, es que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho en las últimas horas que está interesado en abrir un canal diplomático con China debido a que China ha presentado un plan de paz que al parecer beneficia a Ucrania. Bueno, vamos a ver, porque un día dicen una cosa más favorable a Rusia, otro día tienen la postura más favorable hacia Ucrania. Entonces, por ahora no está muy cierto. Recientemente han dicho que niegan dar a Rusia las armas, pero bueno, hoy lo niegan, mañana lo hacen. Eso no significa nada. Irán también dice que no damos ninguna armas a Rusia, pero créanme que los drones iraníes lo escucho desde mi ventana. China quiere proponer su plan como pacificador, ¿sí? Todavía no conocemos qué van a presentar. Eso es una cuestión que vamos a ver mañana, probablemente. Sí. Permítame preguntar esto que se me ocurre, que creo que puede ser una argumentación válida, ¿no? Respecto a esto que propone China. ¿Se puede uno sentar a tener un canal diplomático con un país como China que aparentemente le va a empezar a vender equipos electrónicos e insumos para la guerra a Rusia? ¿No sería como un poco inmoral tomar a China en serio después de esto? Entendemos que sí, participación de China con Rusia en esa guerra, por lo menos proveer y vender a Rusia el equipamiento necesario que normalmente Rusia obtenía desde el occidente, para nosotros, para Ucrania, sería una amenaza. Pero al mismo tiempo, China tiene miedo de las sanciones y quiere guardar y mantener las relaciones buenas con la Unión Europea y con los Estados Unidos. A ver, yo creo que en las semanas que vienen vamos a ver la postura de China finalmente evolucionando hacia una postura más o menos firme, sin esas vacilaciones. Además, muchos entendemos, Oleksi, que a China le convendría que Rusia no salga bien en este conflicto de la invasión a Ucrania, porque eso debilitaría política, militar y económicamente a Rusia y le elevaría su posición dentro del bloque oriental en el contexto de una potencial
nueva Guerra Fría. Hablamos con Oleksiy Oktydach en vivo desde Kiev, Ucrania. Oleksiy, por el otro lado, el compromiso expresado por Biden en Kiev el lunes y también en Polonia el martes frente a la OTAN, habla de, como tú lo expresabas, que efectivamente se compromete OTAN y Estados Unidos a trabajar para que Ucrania gane la guerra. Esto implicará, como lo expresaba el presidente Biden y el alto mando de la OTAN, que va a ser Ucrania dotado del armamento de última tecnología necesario para ello. ¿Los aviones pueden llegar a Ucrania? Yo estoy completamente seguro que vamos sí a recibir los aviones y que sí finalmente vamos a recibir los misiles del alcance largo, porque al inicio de la guerra, como en enero-febrero de 2022, apenas nos querían dar el armamento ligero, el armamento de infantería, sí, los misiles antitank. Después no nos querían dar la artillería o la artillería reactiva, los HIMARS. Después no nos querían dar los sistemas antiaéreos. Después no nos querían dar los tanques. Y ahora tenemos eso todo. Entonces es solamente la cuestión de tiempo cuando vamos a recibir los aviones y los misiles del alcance largo. Qué interesante todo esto. Y por otro lado, ¿cómo ves tú como analista y como internacionalista? ¿Cómo ves a Rusia? ¿Tiene Rusia capacidad real para llevar adelante alguna campaña que extienda la guerra hacia otros países de la antigua orbe soviética, en el ámbito que hablaba Putin días atrás, hace unas horas, de querer recuperar el espacio? Vamos a hacer un parafraseo con Hitler y los nazis en la Segunda Guerra Mundial, para recuperar el espacio vital ruso. Bueno, todo se decide en Ucrania, porque vemos que a Ucrania Rusia trajo las tropas desde la frontera de Rusia y Japón, la frontera de Rusia y China, desde los lugares tan lejanos. También conocemos firmemente que Rusia sacó la parte de sus tropas que estaban ocupando las regiones de Georgia, o por ejemplo que estaban en las bases militares en Armenia, en Kazajstán. Por eso todo se depende de la guerra en Ucrania. Si en Ucrania ganan, entonces sí, Moldova, Georgia están en la cola. Si pierden, entonces no tendrán ninguna fuerzas para esto. En cuanto a lo de Moldavia, a ver, está pasando que hay allí una minoría rusa, también existen ciudadanos ucranianos que viven allí, y hay al menos 1.500 efectivos militares rusos de una llamada Fuerza de Paz. Transnistria le pertenece a Moldavia. ¿Qué puede pasar? Porque se está diciendo en las últimas horas con mucha fuerza que Ucrania podría ocupar el territorio para poder cubrir ese flanco y simplemente acabar con la presencia militar rusa en esa pequeña región. ¿Cómo lo ves? Es una cuestión complicada, sí, porque no sabemos qué va a suceder o no. Vemos en muchos canales de Telegram, canales de propaganda rusa, que dicen que Ucrania planea un ataque hacia esa región de Transnistria, así. Bueno, eso no lo sabemos porque cualquier ataque ucraniano hacia ese territorio requiere la conciencia y el acuerdo de Moldova, ¿sí? Del gobierno de Maya Sandu. Entonces, por ahora, yo creo que es muy poco probable. Pero yo creo que para Ucrania esto sería una cosa importante, porque es un agujero negro detrás de las tropas ucranianas, y ahí, y además, en ese territorio de Transnistria, está uno de los almacenes más grandes del armamento soviético en Europa Oriental. No sabemos qué tan bueno está ese arsenal, sí, porque lleva muchos años sin mantenimiento debido, pero yo creo que esto podría ser un recurso útil para el ejército ucraniano. Como es una franja de tierra, como que tiene 5 kilómetros de anchura y apenas tiene 1.500 soldados rusos sin ningún armamento pesado, obviamente que para los ucranianos esto sería no tan complicado invadir esa parte de Moldova, controlarlo y después entregar a Moldova el control de ese territorio. Primero, gracias por responder ese punto tan detalladamente, ¿no? Le quiero preguntar, yo sé que usted no tiene la forma de predecir el futuro, yo tampoco la tengo, Fidel tampoco, pero nosotros hemos comentado que una de las consecuencias lógicas de este conflicto tan prolongado en el tiempo es que la guerra se expanda y finalmente la OTAN termine interviniendo. ¿Crees que esto puede ocurrir realmente o no? ¿O simplemente tanto Rusia como Ucrania van a tener cuidado para que esto no pase? Bueno, si hablamos de una participación directa de las tropas de la OTAN, sí, de los ciudadanos, por ejemplo, de Francia o de España, en la guerra como combatientes, como soldados, tengo
un montón de dudas, ¿sí? La opinión pública en la Unión Europea no está a favor de esto, pero la OTAN apoyando a Ucrania con toda la producción de armas que tiene, sí, con todos los armamentos que sea posible entregar a Ucrania rápidamente, entrenar a los soldados ucranianos, esto sí vamos a recibir, y yo creo que esto es más o menos la visión que tiene el Occidente, que a Ucrania damos todas las herramientas y Ucrania aplica con sus propias fuerzas estas herramientas para ganar esa guerra. Hablamos con Oleksiy Oktyash, analista político e internacionalista ucraniano, en vivo desde Kiev, Ucrania. Oleksiy, para terminar la entrevista, quiero hacerte una pregunta a ti como ciudadano, una pregunta personal. Cumpliéndose el día de mañana 1 año de haberse iniciado la invasión rusa a tu país, ¿qué nos quisieras tú decir finalmente como una reflexión en vista de esta situación de cumplirse 1 año? ¿Cómo fue su primer día de guerra? Y comparándolo, oye, es cierto, lo dice Gerardo, comparándolo con tu vivencia del primer día de guerra a lo que se está viviendo ahora, 365 días después. Yo creo que yo personalmente y todos los ucranianos, y yo creo que la mayoría de los países del mundo, especialmente del occidente, todos nosotros hemos madurado un montón durante ese tiempo, porque los países occidentales han visto que tienen que comprometerse con el liderazgo global, que no pueden cerrar los ojos a los problemas que están ya en Europa, como fue, por ejemplo, la guerra en el este de Ucrania antes de la invasión a gran escala. Y ese liderazgo carecía el mundo. En Ucrania nos moderamos como la nación porque vimos que podemos ser más unidos, que no nos importa el idioma o la religión, que Ucrania es sobre valores que protegemos, ¿sí? Que compartimos y protegemos. Y por eso maduramos, porque empezamos a creer en nuestros gobiernos, a presidente, parlamento. Desarrollamos muchísimo las relaciones con la Unión Europea, y yo creo que la tolerancia a las cosas que no nos gustaban antes, la corrupción o mal mantenimiento, mal gobierno de fondos públicos, estas cosas no vamos a tolerar más. Queremos ya pasar esa etapa y estar dentro de la Comunidad Europea, no como un país que tiene que desarrollarse, pero como un país desarrollado. Y esa vía de madurar, esto sí yo creo que sentimos ya todos. Oleksiy, en otro momento sí que me encantaría hablar de cómo fue la vivencia de ese primer día de guerra en tu caso, qué pasó ese primer día de guerra. Llamaremos de nuevo. Y hablaremos de eso porque de verdad hay que dedicarle tiempo a ese tema, pero de verdad, gracias por tu dedicación, por tu tiempo, el esfuerzo de estar con nosotros. Sabemos que es tarde de noche, pero nada, si quieres decir algo rápido ya para terminar, muy agradecido. Bueno, sobre el primer día yo diría que como ya teníamos desde diciembre más o menos cada semana una fecha exacta final de la invasión, o sea, 10 de diciembre, o sea, 20 de diciembre, o sea, el 5 de enero, o sea, el 15 de enero, el 23, el 24 de febrero no creíamos que habrá la guerra, porque todos decían, bueno, es una fecha más que vamos a pasar y después van a decir que la guerra va a tener lugar, no sé, el 2 de marzo, etcétera. Pero bueno, ocurrió, ¿sí? Empezaron a bombardear, nos despertamos por los bombardeos por todo el país, toda la gente se refugió, unos se tomaron los coches y se fueron desde las ciudades, otros se refugiaron en los sótanos, en las estaciones de metro, y la gente estaba leyendo las noticias para entender qué está sucediendo. Sí, muy poca gente pensaba qué va a ser las condiciones de la guerra. Por eso yo creo que pudiera decir que si usted está viviendo en una posible situación de crisis, o sea, una revolución, o sea, una guerra, piensa al inicio y de antemano qué va a hacer en esa situación, porque cuando uno tiene plan, todo ya está mucho más fácil. Interesante. Oleksiy, muchísimas gracias por tu tiempo, te deseamos lo mejor y estaremos en comunicación para seguirle el paso a las cosas. Ese tema hay que hablarlo. De verdad, gracias Oleksiy, un abrazo y bueno, somos Global Radio. Nos vamos a ir a publicidad y ya regresamos con más. ¿Te provoca tomar un rico café capuchino o expreso preparado por un experto barista profesional?
lo consigues en Concord Express, donde encuentras además una variedad amplia de comidas, platos y bebidas exquisitas en un ambiente muy agradable y cómodo con excelente atención. Concord Express. Estamos ubicados en la parte alta de San Cristóbal, en la avenida 19 de Abril, Centro Comercial La O. Concord Express, mucho más que una panadería. Síguenos en Instagram como @globalradioVE. Estás escuchando Global Radio. Hemos finalizado nuestro giro informativo en Global Radio y los invitamos con mucho gusto a sintonizarnos aquí en 97.7 FM Éxtasis, 120 minutos de variada y profunda información para cerrar el día conectados con el mundo. Estuvimos trabajando para ustedes Gerardo Moreno, periodista con el certificado de locución 52.790 de la UCB, y Fidel Revelo, politólogo con certificado de locución 52.800 de la UCB, acompañado siempre por un excelente equipo profesional bajo la coordinación de Henry Márquez. En los controles de cabina, Josué González. En la dirección, Noel Acevedo. Todos bajo la presidencia de la cadena radial de Venezuela de José Luis Rincón.